Realmente es un privilegio que tengo de predicar la palabra del Señor. En esta semana le doy gracias a Dios grandemente porque me abrió muchas puertas para predicar su palabra a diferentes personas. Y hoy hacerlo en este día también, el primer día de la semana, también créanmelo, es un gran privilegio que el Señor me da. Por eso de esta manera y en este momento quiero predicar la palabra, como dice el canto, habladme más de Cristo. Que sea siempre nuestro Señor quien recibe la honra, la gloria de todo lo bueno que decimos desde este lugar. Acompáñame al Evangelio de Marcos, donde va a ser nuestro mensaje de esta tarde. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos, quien recibió ese sobrenombre, recuerden, Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Estaba estudiando un poquito el griego de la palabra Marcos. ¿Qué significa Marcos? Marcos significa gran martillo. Y es que Dios siempre va a usar su palabra como aquel fuego, ¿verdad? Y como aquel martillo que quebranta la piedra. El mensaje de Jesucristo cuando vino a este mundo, el mensaje de Jesucristo quebranta aún la dureza del corazón humano. Cada persona que recibe el mensaje de Jesucristo y la pone por obras, créamelo, Cristo destruye por medio de su mensaje toda soberbia, todo orgullo, toda altivez que se levanta contra el conocimiento aún mismo de Cristo. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo quebranta aún todo el pecado para transformar al hombre en la vida correcta. Muchas veces la palabra de nuestro Dios va a confrontarnos. El Evangelio muchas veces a nuestra vida cuando nos hablan realmente es duro porque el Evangelio de Jesucristo no hace negocio con el pecado. No anima al pecador a seguirlo haciendo. El Evangelio de Jesucristo siempre lleva a que el hombre se vuelva de su mal camino. En el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, quiero explicar un poquito de lo que estaba pasando aquí. Jesús estaba iniciando su ministerio, como dice ahí en el tema de Marcos, en Galilea. Pero Juan el Bautista ya le había preparado el camino del Señor. Juan el Bautista había dado el preámbulo al mensaje de Jesucristo, profetizado por Isaías 750 años antes de Cristo. Antes de Cristo, nuestro Dios profetizó por boca de Isaías, allá en el capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Una metáfora, un lenguaje figurado. Porque miren, cada rey que iba de visita a otro pueblo enviaba, ¿verdad?, a sus principales a preparar el camino, a limpiar, a que el terreno esté plano para que el rey entrara a ese lugar. Juan el Bautista hizo algo similar espiritualmente, preparó el camino de nuestro rey. El rey de gloria dejando su trono y viniendo a este mundo para dar las buenas noticias del Evangelio. Pero no simplemente es una alusión a la llegada de un rey, también indica ese mensaje al arrepentimiento. En ese lenguaje figurado significa que los montes, como todos orgullosos, sean bajados y todos aquellos que se humillan, como aquellos valles, sean ensalzados, sean levantados por la mano de Dios misma. Tenemos que ver y entender esos versículos de la Biblia que son tan preciosos a nuestra vida, que todo lo que estaba pasando allá en Jerusalén, allá en Galilea, todo eso ya estaba profetizado
por los profetas, válgame la redundancia. Ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 1, nuevamente Malaquías vuelve a profetizar la llegada de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué precioso es la palabra cuando dice que su mensajero prepararía el camino, dice, delante de mí. Delante de mí, delante de Dios mismo, hecho carne. Pero lo interesante de esto, que después de Malaquías pasaron aproximadamente 400 años, donde ya no hubo profetas, ya no hubo escritura inspirada por Dios. Se le conoce como el tiempo del silencio, donde Dios ya no se conectó con los hombres. ¿Saben por qué no se conectó Dios de esa manera? Porque Dios estaba a punto de mostrar al hombre una de las más grandes redención, una de las más grandes salvación. Y es que, hermanos, cuando Dios actúa, créanmelo, aún la tierra guarda silencio. Cada vez que vemos en las escrituras, cuando Dios actúa, guarda silencio. Nosotros reverenciamos a los hombres de este mundo. Cuando vemos la noticia, cómo son reverenciados esos grandes reyes. Pero cuánto más nuestro Dios, el creador de nuestra vida, a Él es el que debemos de dar nosotros toda nuestra reverencia. A Él solamente. ¿Por qué? Porque a la hora de la entrada, Él nos mostraría por medio de Jesucristo el verdadero amor, la verdadera justicia, la verdadera misericordia, el amor ágape, el amor incondicional. No un 14 de febrero, no, algo incondicional que va más allá de un día, 365 días al año. Cristo llevaría la obra perfecta allá en la cruz. Por eso Dios estaba profetizando de la grandeza que Él haría. Ahora la pregunta, ¿verdad? Que quiero llevarlos. Ahora, ¿por qué Juan estaba en la cárcel? Como dice el versículo. Recuerden, Juan no negoció con los pecadores. En otras palabras, Juan estaba diciendo la verdad, estaba dando el preámbulo al arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando venían los fariseos y los saduceos, le decía: generación de víbora. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos, los saduceos conocían las escrituras, sabían de la Biblia, sabían los mandamientos de Dios, pero no la ponían por obra. Juan el Bautista le decía: den frutos dignos de arrepentimiento. Y los fariseos, los saduceos se molestaban, ¿verdad? La religiosidad se molestaba. Y Juan les decía: y no penséis, ¿verdad? Dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre. Porque aún Dios puede levantar hijos a Abraham, aún debajo de estas piedras. Y ya el hacha ya está puesta debajo del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3, del 8 en adelante. Juan no negoció, en otras palabras, Juan estaba en la cárcel por decir la verdad. Él había dicho a Herodes: no te es lícito tener a tu cuñada por mujer. Era por la verdad que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y es que, hermanos, decir la verdad muchas veces probablemente nos pueden quitar la cabeza como a Juan el Bautista. Porque la verdad duele, la verdad lastima a aquellos que no quieren obedecer. Pero a los que se humillan, a los que quieren entender la verdad, resplandece en sus vidas. Dicho eso, entendiendo por qué Juan estaba en la cárcel, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido.
Cuando Jesús inició su ministerio allá en Jerusalén, allá en Judea, Samaria, Galilea, entre otros pueblos cercanos, esos pueblos eran gobernados por el imperio romano. Roma había invadido todas esas ciudades de alrededor, tal como Daniel lo había profetizado, que después de Babilonia, Persia conquistaría, ¿verdad?, a los babilonios, pero Persia caería ante Grecia y por último, ¿verdad?, Roma conquistaría Grecia. Vemos una historia, si vamos a la historia no vamos a terminar, pero Daniel ya lo había profetizado, que en el último reinado se levantaría aquel reino inconmovible. Veamos una cita bíblica rápidamente, Daniel capítulo 2, versículo 44. Todo eso se estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo eso se iba a cumplir solamente en Jesucristo. Recuerden el reino inconmovible de Daniel capítulo 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, ¿por qué en el tiempo de Roma? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en el tiempo cuando conquistó Alejandro Magno? ¿Por qué no antes o por qué no después? Y es que eso es tan precioso entender estas grandes verdades, porque cuando Roma gobernaba, Roma hizo aproximadamente 300,000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Roma es el que conectó todo el Medio Oriente con el norte de África y Europa, diseñadas para el comercio, para que el ejército se moviera con más rapidez y pudieran administrar. Ya dice un viejo y dicho conocido, vea un refrán, preguntando se llega a Roma. De ahí salió ese refrán. Pero ¿qué tiene que ver todas esas carreteras? Bueno, Cristo tendría que venir en ese momento adecuado para que con la proclamación del evangelio sería expandido a todo el mundo. Y por eso nosotros he oído el evangelio, porque nuestros primeros hermanos divulgaron la palabra por todo el camino. Por eso tenía que venir en ese preciso momento, porque las carreteras estaban amplias para la proclamación del evangelio. No antes, no después, sino en el preciso momento. Ahora, Cristo trajo un mensaje diferente, un reino. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios no consiste en los reinos de este mundo. ¿Por qué no consiste? Porque el mundo, vemos a los gobernadores, tienen dinero, pero lo que quieren es poder. Hombres ávaros, gobiernos corruptos, porque es lo que son los gobiernos de este mundo, ineptos que engañan a la población. Y muchos caen en eso. Ese reino consiste de Dios, consiste en todo lo contrario. Un reino que va en contra de la voluntad de este mundo. Un reino, quien reina es Dios mismo. Jesucristo mismo reina, porque la Biblia lo dice, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En ese reino inconmovible, Dios reina con justicia, que da el pago justo, que no da por inocente al culpable. Él reina con juicio, no hay soborno, no hay que podemos comprar, negociar por medio de un peso, 2 pesos, no hay. En ese reino de Dios está exaltada la misericordia, la verdad. Dios reina con toda la justicia, tal como lo dice Salmos 89, 14, su misericordia y verdad van delante de su rostro. Es un reino tan precioso que muchos no lo entendemos, pero créanmelo, al entender ese reino inconmovible,
todos quisiéramos estar ahí. Es un reino realmente que vale la pena sacrificarnos. Y ahora ese reino hace 2000 años atrás que trajo Jesús, Cristo lo profetizó desde antes de la fundación del mundo, que no va a tener fin. Todos los reinos de este mundo nacen, tienen poder, pero se mueren. Cristo, por la muerte, resurrección de Jesucristo, Él vive y vivirá para siempre, y Él es el que gobernará con justicia. La pregunta ahora en esta tarde, ¿ya estás tú dentro de ese reino? ¿Ya entendiste el reino de Dios o el reino de los cielos, que son sinónimos? ¿Ya es Cristo tu rey? ¿Ya eres gobernado por Dios mismo? Tus decisiones que tomas, les preguntas y dices, Señor, si es tu voluntad, la voy a hacer. Pensemos en esto, porque ya muchos ya damos gracias a Dios porque Él nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Muchos ya damos gracias a Dios porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Muchos ya agradecemos por lo que antes éramos viciados a la corrupción de este mundo, viviendo inmorales, viviendo de una vida desagradable, pero cuando oímos del Evangelio, Cristo transformó nuestra vida, ahora estamos agradecidos con Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora tenemos esa luz ya en nuestra vida por el Evangelio de Jesucristo. Si no fuera por el Evangelio de Jesucristo, todos tuviéramos en las tinieblas, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos futuro. Pero gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo, hoy somos por la gracia de Dios. Es importante porque nuestra vida, hoy estamos, mañana no estamos. Pero ¿qué hay de nosotros que si nos morimos guiados por los gobiernos de este mundo? No hay esperanza, no hay sentido en la vida. Nacer, sufrir, morir y pagar, no tiene sentido. Cristo ha traído un reino que realmente sí vale la pena. Ahora quiero, como todo gobierno, como cada individuo que gobierna, va a pedir requisitos. Dios también tiene sus condiciones. Y es que acercarnos a Dios no es como nosotros queramos, es como Dios lo demanda. Dios demanda y está en nosotros obedecerlo, no nosotros poner los términos a Dios. Porque muchos van por ahí tomando las decisiones que Dios nos lo ha dicho. Dios dice que nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad, a su palabra. Dos condiciones que podemos ver aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Si lo vemos de una manera bíblica, arrepentimiento lo vamos a ver tres tipos de arrepentimiento, que no quiero abarcar mucho en esto, pero existe el arrepentimiento de Dios. Por ejemplo, Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Dios, en Él no hay pecado. Dios no se puede arrepentir del mal hacia el bien. Cuando la Biblia habla de ese arrepentimiento, en esa palabra habla de un suspiro profundo o cambiar su modo de tratarnos. Por ejemplo, yo merecía el infierno hace 3, 4 años atrás. Yo iba directo a la condenación, pero por mi arrepentimiento Dios cambió su modo de pensar. Ahora tú ya no tienes la condenación, ahora tú entras a la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento de Dios. Existe otro arrepentimiento en la Biblia
que es la de Judas. Judas, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 1 al 4, relata que Judas, viendo que era condenado, fue y arrojó las 30 monedas de plata. Y dijo, he pecado entregando a sangre inocente. Judas reconoció, regresó arrepentido, dice la Biblia. Pero ¿saben qué? Ese arrepentimiento en la Biblia se llama remordimiento. Y mucha gente vive así, remordiendo la conciencia nada más. ¿Cuál es un arrepentimiento? Remordimiento. Cuando venimos, por ejemplo, hoy vine, le pido perdón a Dios porque ayer le ofendí a mi compañero de trabajo. Señor, te pido perdón, ofendí a mi prójimo, ya no lo vuelvo a hacer, lloramos, nos lamentamos, pero vamos mañana, otro día al trabajo y lo volvemos a ofender al prójimo. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama lágrimas de cocodrilo en México. Porque dicen que los cocodrilos cuando comen a su presa lloran. La pura hipocresía. Créanme, los hermanos, hay mucho, ¿verdad?, de nosotros que no entendemos qué es arrepentimiento. El arrepentimiento que demanda Dios en su palabra es metanoia. A los que estudian un poquito el griego, es metanoia. ¿Qué significa esa palabra? Cambiar nuestro modo de pensar, obviamente para bien. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra perspectiva, vivir de una manera como Dios lo demanda. Y en el hebreo es regresar a algo de lo que te has desviado, es volvernos hacia atrás. Nuestro camino va en dirección a la condenación. Dios dice, detente, vuelve. Ha puesto Dios la cruz para que el hombre no siga avanzando y sea condenado. Dios dice, regresa. En otras palabras, el arrepentimiento es una conversión que demanda Dios. Como aquella oruga que se convierte en mariposa. Eso es una conversión. ¿Algunos de ustedes han visto alguna mariposa que regresa a su capullo? Yo no. Bueno, eso es una conversión, es algo que ya no regresa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. ¿De dónde nos ha sacado Dios? De la inmundicia, de la suciedad. ¿Podemos estar regresando atrás? Claro que no. Eso es una conversión que Dios demanda en su palabra. Y Dios es tajante con su mensaje. No hay negocio, no podemos negociar la palabra arrepentimiento. Por eso Él hace la invitación allá en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Tal como sus caminos, sus pensamientos son más altos, nosotros no la vamos a entender, pero eso es la conversión que demanda Dios. ¿Para qué? Para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está rogando, está queriendo reconciliar al hombre con su Creador por medio de Jesucristo. Y nosotros como heraldos venimos no a negociar con, quisiera, ¿verdad?, subajar el mensaje del Evangelio y decir, no, tranquilo hermano, no se preocupe, no podemos negociar. Dios demanda a todo hombre en todo momento que se arrepiente, tanto como individualmente y como pueblo. Como pueblo debemos de humillarnos, como dice su palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así dice el Señor en su palabra. Eso tenemos que vivirlo, tenemos que realmente entender qué es arrepentimiento.
dejar de pecar contra Dios, ya vivir como Dios lo manda en su palabra. Muchas personas dicen yo creo en Dios y se acuestan con su novio antes del matrimonio. Las borracheras, las drogadicciones, decimos, ¿verdad? Muchas veces ya no me voy a drogar y sigo haciendo lo mismo, ya no voy a tomar y sigo haciendo lo mismo. Bueno, vivimos en la misma suciedad. Arrepentimiento es dejar ya eso y volvernos a Cristo, volvernos a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. La ira, dejar los pleitos, el orgullo, el rencor que a veces tenemos contra alguien que no podemos perdonar. Ya dice Dios, basta, ya tenemos que vivir en obediencia, obedecer a nuestros padres, honrarlos como deben de ser, respetar a nuestros padres. Hermanos, créanmelo, Dios todavía tiene misericordia de nosotros y Él espera que ya dejemos la vida miserable que vivimos muchas veces, que vivamos conforme sea su voluntad. Eso es el verdadero arrepentimiento, eso es el verdadero creer. Vamos a ver la palabra que es creer. Y como hijos de Dios, hay otra palabra que se llama metamorfosis. Eso ya tiene que ser como hijos creyentes en una transformación día tras día, que nuestra mente sigue cambiando todos los días, que no nos quedemos estancados. A eso nos ha llevado el Señor en su palabra, a que crezcamos hasta llegar a la plenitud de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha sacado del mundo, para seguir y llegar a ser semejantes como a Cristo. Qué precioso vemos nosotros las promesas de Dios, que un día veremos a Jesús tal como Él es. Pero Dios espera que también nosotros estemos santificados para entrar en esa glorificación. La segunda condición que pone Dios es creer en el Evangelio. ¿Qué es creer? Mucha gente dice yo creo en Dios, ¿verdad? Mucha gente dice yo creo en Dios y 2-3 minutos me empiezan a hablar sobre el Big Bang, rechazando la creación. Muchas personas dicen yo creo en Dios y con su vida muestran todo lo contrario. Bueno, veamos qué es la palabra creer y en el Evangelio también. Cuando Dios en su palabra dice creer, siempre va a llevarnos a dos cosas. Así como la buena fe, la fe genuina lleva a las buenas obras, también creer nos lleva a la obediencia. Creer nos lleva a la obediencia. Por ejemplo, si crees en Dios y no obedeces a su palabra, tu fe es demoníaco, tu fe es diabólica. Santiago 2:19, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lucas, veamos este versículo, capítulo 8, versículo 26 al 28. Una historia de Jesús cuando llegó al pueblo de los gadarenos, no ganaderos, gadarenos. Cuando él llegó, había un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, dice la palabra del Señor en Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Fíjense, el diablo no es ateo, el diablo es creyente, él cree que hay un Dios. Los demonios creen y tiemblan, así que no son aceptados porque no obedecen. Entonces, si nosotros creemos en Dios y no obedecemos a sus mandamientos,
tenemos una fe equivocada, un creer equivocado. El creer que demanda Dios no es algo intelectual. El creer en Dios es con el corazón. El corazón, porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. El corazón es la guía que nos lleva a nosotros a tomar las decisiones en todos los sentidos. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón, no dice en tu mente, en tu corazón, que Dios le levantó a Jesús de los muertos, entonces serás salvo. Fíjese, pero la palabra enfática ahí, creer, es con el corazón. No importa qué tan grande sea el pecado, no importa qué tanta suciedad hemos hecho, si nosotros nos arrepintamos y creemos en el Evangelio de Jesucristo, hay perdón. ¿Saben por qué? Porque es más grande el amor de Dios en la cruz del Calvario. Fue más grande su amor y lo sigue mostrando y puede perdonar, no importa los pecados que nosotros hayamos cometido. Eso es una gracia de Dios. Creer que Jesucristo estaba pagando en nuestro lugar. Muchas veces la palabra creer lleva a confianza, ¿verdad? Pero también aquí, aunque no lo entendamos, creer en el Evangelio, aceptarlo por fe, y créanmelo, el Espíritu Santo nos lo va revelando al paso del tiempo, pero tenemos que aceptarlo. Dios es un Dios de misericordia y Dios siempre habla de una manera, antes de tomar sus juicios, siempre amonesta. Dios dice, venid, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Isaías 1:18. No importa qué tan grande sea el pecado, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Esas son las buenas noticias, debemos de alegrarnos. Y si ya entramos a esa gracia, sigamos adelante, porque ya hemos sido redimidos y solamente por la sangre de aquel Cordero que quita el pecado del mundo. A veces nosotros, el pecado, nuestra conciencia nos sigue acusando. A pesar de que hemos sido perdonados, nosotros nos seguimos sintiendo pecadores. Y es que lo somos. Pero gracias a Dios que hoy en día podemos confesar nuestros pecados. Pero el punto central de esta tarde es que quiero que entendamos el pecado original que puede Cristo destruir si venimos en arrepentimiento y fe. El pecado, créanmelo, muchas veces nosotros decimos, para esa persona ya no hay misericordia, ¿no? Pues ya hay personas que han matado 10, 15, 20 personas. Para nuestro propio juicio, no, pues no merece el cielo. Bueno, pero Dios en su mensaje ha venido y ha dicho, hay perdón. Quiero rápidamente tomar un ejemplo e ilustrar el pecado tan grande que cometió uno de los reyes. Y algunos ya saben a quién me estoy refiriendo. Segunda de Reyes 21, de Manasés. Manasés fue un rey que comenzó a gobernar a los 12 años. Gobernó 55 años y el nombre de su madre fue Epsiba. Manasés fue uno de los reyes más perversos de Israel. Y quiero leerlo. Segunda de Reyes capítulo 21. Del 2 en adelante voy a leer. Fíjense lo que hizo Manasés. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Todo el ejército de los cielos se refiere
a las constelaciones, a los ángeles, a las estrellas, que adorar al sol, que adorar a la luna, los signos del zodiaco, todo eso es pecado delante de Dios. La superstición, eso es pecado delante de Dios. Para que entendamos, ¿verdad?, de un Dios que es celoso, que la adoración solamente Él es el quien lo merece. Toda la adoración solamente es para Dios. Todo lo que va relacionado a la astrología es pecado. Manasés hizo eso y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, dice, eso en la historia dice que era una ofrenda a Moloc. Moloc era un dios cananeo, donde los padres ofrecían a sus hijos, lo sacrificaban en fuego y entonces era una ofrenda, entre comillas, para Dios, pero uno de los salmos dice que a los demonios lo sacrificaban. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, eso es brujería, e instituyó encantadores y adivinos, brujerías, adivinación, consultar el tiempo, qué va a pasar mañana, todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios tajantemente lo rechaza, que no lo debemos de practicar. Bueno, Manasés hizo todo lo contrario. Dice así, el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y es que hay algo que Dios se enoja, es que cuando el hombre vive en sus pecados. Brinquémonos al versículo 16. Me gusta esta palabra porque quiero enseñarles algo tan precioso de esto, que fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente. Fíjense, mucha sangre inocente. Qué rey más perverso, ¿verdad? Dice la tradición que él fue el rey quien hizo en dos al profeta Isaías, que fue aserrado, ¿verdad? La tradición dice eso, y pues al ver nosotros sangre inocente, pues no lo podemos dudar. Hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese, un rey perverso, un rey que para mí yo no le hubiera dado el perdón. Pero aquí me llevó y despertó mi curiosidad cuando leí el versículo 18, y durmió Manasés. ¿Que no los creyentes solamente son los que duermen? Y bueno, la palabra de Dios me lleva a 2 de Crónicas 33, donde Dios estuvo hablando a Manasés. Pero Manasés no quiso ir. Pero hermanos, el pecado trae su consecuencia. El pecado no quedará impune. Todo lo que el hombre haga, eso va a cosechar. Sean buenos o sean malos. El pecado va a traer su consecuencia. Y es que en 2 de Crónicas 33, del 10 al 13, vemos a Manasés que fue llevado por los asirios. Pero del 14 al 16, Manasés se arrepintió. Le pidió perdón al Señor, reconoció a Dios, se arrepintió, cambió su modo de pensar, destruyó los ídolos que él había levantado y aún así, ¿verdad?, cosechó de lo que él había hecho. Pero lo interesante de esto es que en Mateo él aparece en la genealogía de Jesucristo. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Solamente la gracia de Dios puede dar ese perdón. Un hombre que hizo todo lo malo, pero aún así, de los que se van a salvar, lo van a ver a Manasés. ¿Cuánto más nosotros ahorita que tenemos vida podemos ponernos a cuentas con Dios? Solamente la justicia de Dios se puede ejercer cuando nosotros nos humillamos, cuando aceptamos el Evangelio. Si no aceptamos el Evangelio, no tenemos salvación. Pregunta: ¿es ya Cristo tu Rey? ¿Vives ya dentro de ese reino? ¿Entiendes el arrepentimiento? ¿Entiendes que ahora sí que es creer?
¿Entiendes ya el evangelio de Jesucristo? Muchos van por ahí, dicen yo creo en el evangelio que, como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero muchas personas van por ahí y no estoy, ¿verdad?, tergiversando el evangelio de 16:16 de Marcos, sino que mucha gente han hecho el bautismo sin creer, porque no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Hay personas que me han preguntado, fulana persona está bautizado, pero si comete inmoralidades, fornicación, ¿qué pasa? Bueno, la Biblia dice, todos los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. No hay negocio para eso, no se puede negociar. El que nosotros entendamos el evangelio es para dejar de hacer lo malo y hacer el bien. Volvernos de nuestros malos caminos. Así que el creer lleva a la obediencia. Así que dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado. Es un mandamiento directo, no se puede negociar. Solo basta obedecerlo y humillarnos ante nuestro Dios. Así que si algunos de los que están aquí presentes no han entendido el evangelio o no habían entendido el evangelio, es hoy Cristo les está hablando a su corazón. Aquí hay agua, acá atrás. ¿Qué les impide que sean bautizados? Y si tú te sientes culpable, estás mal delante de Dios, reconcíliate con Dios si ya lo has hecho. Pero si quieres hacerlo, levántate. ¿Por qué te detienes? Bautízate. Lavando tus pecados, invocando su nombre, dice la palabra. Así que la invitación está abierta para todo aquel que es culpable delante de Dios. Nos ponemos de pie para cantar el himno de invitación.